Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los vándalos y de los herulos, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los anglos y los sajones germánicos, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los anglos fueron un pueblo germánico procedente de Europa septentrional ubicados en Alemania alrededor de la región de Ángel, desde la cual tomaron su nombre. Los anglos habitaron allí desde tiempos muy antiguos que hasta el día de hoy no han sido datados. Entre los siglos V y VI después de Cristo emigraron conjuntamente con los sajones y los jutos a las islas británicas aprovechando la retirada del Imperio Romano de esa zona. Sin embargo, los habitantes legítimos de las islas británicas, quienes eran los britones celtas, ellos ofrecieron una fuerte resistencia en contra de los invasores. Sin embargo, el periodo de la Britania posromana y que siguió inmediatamente después de las invasiones anglosajonas es un periodo que no tiene muchas fuentes históricas. Como no hay fuentes, esto originó leyendas como la de Rey Arturo, quien según se cree era un rey britón que detuvo a los anglosajones. En todo caso de las invasiones anglosajonas quedaron organizados 7 reinos conocidos como la etarquía anglosajona. Los anglos fundaron los reinos de Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, mientras que los demás reinos estaban bajo el control de los sajones. Estos 7 reinos se la pasaron constantemente en guerras, por lo que en una búsqueda de un mayor poder sus jefes tomaron el título de reyes, y esta situación se prolongó hasta el año 600, cuando el rey Etelfrío de Northumbria alcanzó una gran hegemonía por sobre los demás reinos germánicos de la isla. Su hijo llamado Oswic amplió el poder cuando tomó las zonas de Chester, Bangor y la isla de Carlisle, cortando las comunicaciones entre los celtas britones de Gales y los celtas britones de Strathdide. La adopción del cristianismo por parte de los anglos se produjo gracias a la labor llevada a cabo por la misión gregoriana enviada por el Papa Gregorio I y dirigida por Agustín de Canterbury. Aunque en un principio los anglos eran reacios a aceptar el cristianismo, pero su actitud fue cambiando cuando llegaron los predicadores enviados por Roma. La cristianización se hizo efectiva en el año 660 cuando fue aceptada la práctica del cristianismo en todos los reinos anglos. También el monje griego Teodoro tuvo un papel decisivo en la organización de la primitiva iglesia británica, cuando él respetó la división original de los reinos. Sin embargo, todas las sedes dependían a su vez del primado de Canterbury, que se encontraba en territorio sajón y no anglo. Con el pasar del tiempo, los altos cargos eclesiásticos pronto comenzaron a ocupar cargos de influencia por toda la isla, lo que también incluyó a las tierras. De esta manera comenzó una primitiva sociedad feudal. Fue en esta época cuando los anglos abandonaron la escritura rúnica para adoptar el alfabeto latino, aunque a diferencia de los sajones, los anglos dejaron pocas obras escritas, aparte de algunos monumentos con inscripciones. La hegemonía de Northumbria sobre la región dominada por los anglos terminó en el año 685 bajo el mando del rey Esfreo, ya que sus ejércitos se agotaron por las constantes guerras en Escocia. Es en ese punto donde la posición dominante pasó al reino de Mercia, el cual era gobernado por el rey Anglo-Offa. Cuando terminó el siglo VII, solo estos dos reinos quedaban como fuerzas representativas de los anglos, ya que los otros dos reyes perdieron su poder hasta que se convirtieron en simples nobles. Es en esta situación donde el rey sajón de Wessex llamado Egberto sometió a ambos reinos. En primer lugar entró en Mercia rindiéndose rápidamente a Anglia Oriental. Posteriormente los ejércitos sajones ocuparon Northumbria y a partir de este momento fue reconocido como señor de ese territorio en el año 827. A partir del año 827 en adelante la historia de los anglos se mezcla con la de los sajones y es ahí donde ya hace parte de la historia de la Inglaterra anglosajona. Ahora hablaremos acerca de la historia de los sajones. Los sajones fueron una confederación de tribus germánicas asentadas originalmente en Nordalbingen, en un territorio que actualmente es Holstein en Alemania. Los sajones actuales en Alemania son considerados germanos. Mientras tanto, los sajones que habitan en los Países Bajos son considerados neerlandeses. Los sajones que habitan en el noreste de Bélgica son conocidos como flamencos. Los sajones en Francia son llamados franceses y los sajones de Inglaterra meridional son étnicamente ingleses. Los sajones son mencionados por primera vez en el siglo II después de Cristo por el geógrafo y astrónomo griego Claudio Ptolomeo, quien los situó entre Jutlandia, entre el río Elba y el Mar del Norte, entre lo que hoy en día es el noreste de Alemania y el este de los Países Bajos. Después de la salida definitiva de las últimas legiones romanas de Britania en el año 407 después de Cristo, los celtas romanizados, quienes eran los britones, ellos comenzaron a ser atacados por los celtas libres del norte, quienes eran los pictos, y también por los celtas del occidente, quienes eran los escotos de Irlanda. Estos ataques se hicieron cada vez más serios, por lo que los britanos no pudieron hacer una resistencia efectiva. Debido a la desesperada situación, los britanos buscaron la ayuda del general romano Aecio, pero él no pudo hacer nada ya que la situación del Imperio romano en Europa ya era bastante complicada.
Al poco tiempo un gran contingente de pueblos germánicos, entre los que estaban los sajones, los anglos, los jutos, los frisones y los francos, ellos invadieron la isla de Bretaña a comienzos de la Edad Media, al mismo tiempo que el Imperio Romano caía. Pero los sajones desde hacía ya mucho tiempo habían atacado las costas orientales y meridionales de la provincia romana de Britania, y de hecho ellos habían construido una serie de fortificaciones llamadas la Litora Saxónica, donde ellos se habían establecido hacía mucho tiempo, de hecho mucho antes del fin romano de Britania. Según los documentos y la tradición inglesa, los sajones y otras tribus germánicas se establecieron en masa en Britania como parte de un acuerdo entre los britanos y los pueblos germánicos, donde los germanos protegerían a los britanos de los pictos y de los escotos celtas. Según las fuentes históricas, los sajones, dirigidos por los hermanos Hengist y Horsa, acordaron con un rey britano llamado Vortigern que los sajones se establecerían en la isla de Thanet a cambio de protección como mercenarios en contra de los pictos. Pero en este punto no se sabe qué pasó, no se sabe si los pueblos germánicos se asentaron pacíficamente o si los germanos entraron violentamente. En todo caso, cuando llegaron los pueblos germánicos, la Britania romana dejó de existir, y en su lugar los pueblos germánicos construyeron 7 reinos conocidos como la Etarquía anglosajona, los cuales guerreaban entre sí. El periodo histórico entre lo que fue el abandono de las legiones romanas de Britania y las invasiones anglosajonas es conocido como la Britania posromana. Sin embargo, de esa época no se tiene mucha información. Debido a esto, no se sabe cómo fue exactamente el asentamiento de los pueblos germánicos en Britania. Pero en todo caso, para el siglo VI, la Britania romana había sido completamente germanizada, y allí los sajones de los 7 reinos germánicos fundaron 4 reinos en el actual Inglaterra. Los sajones del este crearon el reino de Essex, los sajones del sur fundaron el reino de Sussex, los sajones del oeste crearon el reino de Wessex y los sajones del medio crearon la provincia de Middlesex, que con el tiempo cayó en manos de los anglos. Durante ese tiempo los sajones mostraron una gran resistencia en contra del cristianismo, sin embargo más adelante se cristianizaron durante los tiempos del rey Egberto, y fue hasta los tiempos del rey Alfredo el Grande que los reyes de Wessex se hicieron más fuertes unificando Inglaterra. Esta unificación tuvo lugar en el siglo X y a partir de entonces el reino de Inglaterra tuvo que resistir a las invasiones de los vikingos. Sin embargo, esto hace parte de la historia de la Inglaterra anglosajona. Sin embargo, hubo sajones que se asentaron en Francia en la zona de Bron-Poitou y también en Flandes, que hoy en día es Bélgica. En esa época un rey sajón llamado Eadbahir conquistó Angers en el año 463, pero fue expulsado por los francos de Childerico I, quienes eran aliados del Imperio Romano. Se cree que la dominación franca fue uno de los motivos de la migración sajona a Gran Bretaña. Sin embargo, en el año 569 algunos sajones acompañaron a los lombardos en Italia bajo el mando del rey Albonio y se establecieron allí. Sin embargo, en el año 572 otros sajones asaltaron la Galia llegando hasta Toulon cerca de Ries, pero fueron derrotados por los galos-romanos. Posteriormente se llegó a una paz donde los sajones italianos se podrían asentar en Austrasia. Algunos se fueron allí, pero otros sajones saquearon otra vez la Galia en las zonas de Niza, Embrun y Aviñón. Pero posteriormente tuvieron que pagar una compensación por lo que saquearon. Mientras tanto, otros sajones se establecieron en Bayeux, donde se convirtieron en súbditos del rey franco Clodoveo I, y a finales del siglo V los sajones de Bayeux tenían un ejército que apoyó a los merovingios en sus campañas. Incluso en el año 626 Dagoberto I empleó a los sajones en contra de los vascos. Los sajones que habitaban en Alemania fueron mencionados en el año 555 cuando el rey franco Teodebaldo murió y los sajones aprovecharon y se rebelaron, pero fueron reprimidos por los francos de Clotario I. Las rebeliones siguieron hasta que Clotario II obtuvo una gran victoria sobre los sajones y los turingios, quienes eran una tribu aliada de los sajones. Los sajones que permanecieron en Alemania formaron una nación pagana en el siglo VIII, a pesar de los esfuerzos de los misioneros anglosajones, quienes desde Inglaterra intentaron convertir a sus hermanos germanos. Los más conocidos fueron Willibrord y San Bonifacio, quienes evangelizaron a los frisones, y mientras tanto los sajones siguieron con su nación pagana, que fue llamado el Ducado de Sajonia. Los sajones se resistieron a ser incorporados a la órbita del reino franco, pero finalmente fueron conquistados por Carlomagno durante las guerras sajonas en los años 772 y el año 802, y también durante la campaña de Carlomagno en Hispania. Con la derrota de los sajones ellos se hicieron católicos cristianos, pero algunos sajones como Vinduquindo se resistieron ferozmente a la cristianización, pero al final todos los sajones fueron cristianizados y bautizados. Posteriormente los sajones tuvieron que pagar tributos a los carolingios y también los ejércitos sajones sirvieron en los ejércitos francos. Cabe destacar que el ducado de Sajonia saldría Enrique I el Pajarero y los primeros emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo X como Otón I el Grande. Sin embargo, tiempo después el ducado de Sajonia fue dividido.
Cabe destacar que en la Edad Media grupos de sajones mineros también se asentaron en el área de los Balcanes durante el siglo XIII y el siglo XIV. Los sajones del Harz superior y de Westfalia se asentaron en Chiproutsi en el Segundo Imperio Búlgaro para extraer metales bajo los privilegios del zar búlgaro Iván Shishman. También se cree que estos sajones trajeron el catolicismo antes de mezclarse entre la población local. También otro grupo de sajones se establecieron en las zonas de Serbia, Kosovo, Montenegro y en Bosnia-Herzegovina. De hecho, se cree que muchos de los bosnios de la región de Srebrenica serían descendientes de los sajones. Mientras tanto, otro grupo de sajones también se estableció en los principados medievales de Valaquia y de Moldavia, también en la región de Transilvania, ya que en el siglo XIII más de 250.000 sajones fueron invitados a asentarse en el área por el rey húngaro Geza II, quien quería repoblar Hungría después de las invasiones de los mongoles. La mayor parte de los sajones abandonaron Transilvania al final de la Segunda Guerra Mundial debido a que al final de la guerra hubo una redistribución demográfica por Europa. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de los jutos y de los burgundios germánicos. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.